Cadeneta y Cruz. Hola, ¿qué tal, queridos amigos cristovidentes? Bienvenidos una vez más a este su espacio Punto Cadeneta y Cruz. Qué alegría poder compartir con todos ustedes el saber que ustedes están muy atentos de toda la programación del canal Cristovisión, pero en especial de este espacio. Este espacio que es para compartir, para reflexionar, para aprender y también para participar. Por eso desde ya le hago la invitación para que ustedes en esta tarde se comuniquen con nosotros al 747-0710, pero también para que nos escriban a nuestro correo puntocadeneta@cristovision.org. Todas aquellas inquietudes, sugerencias que ustedes puedan tener para nosotros, todo esto pues nos ayuda también a crecer y recuerden también que nosotros como iglesia necesitamos de todas aquellas sugerencias, de todos aquellos comentarios, críticas también, porque cada día queremos llevar el nombre de Jesús bien en alto y ustedes saben que necesitamos, ustedes quieren también más contenido en los programas, entonces necesitamos todos aquellos comentarios y sugerencias. Queridos amigos cristovidentes, hoy con un tema muy interesante, un tema que nos va a ayudar también a mirar y a reflexionar cómo está nuestra vida, qué hay en nuestro corazón también. A veces nuestro corazón lo llenamos de tantas cosas que no nos acercan a Dios, sino que todo lo contrario, nos van alejando de nuestro Señor Jesucristo. Así que la invitación entonces para que estén bien atentos de este espacio. Les recuerdo también que hoy martes tenemos la sección con el doctor Guillermo Restrepo, Experiencia, Sabiduría y Plenitud. Así que queridos amigos y amigas, hoy vamos a estar hablando acerca del resentimiento y por eso quiero invitarlos para que vean la siguiente nota. Hablemos de... El resentimiento es un malestar que se va enquistando en la mente y produce una serie de problemas físicos y mentales. Y todo esto, tarde o temprano, afecta a las relaciones interpersonales. Ese enojo no expresado que reprimimos en algún momento por temor a las consecuencias o por nuestra incapacidad de afrontar a la persona que lo provocó, puede paralizar nuestra vida y volvernos personas desdichadas. Debemos comprender, por lo tanto, que el resentimiento es una emoción que no debemos alimentar. Muchas veces sucede que la persona que nos ofendió ni siquiera recuerda lo que pasó. Sin embargo, nosotros seguimos atrapados en la ofensa. Cuando alguien es ofendido, tiene dos alternativas posibles. Una persona resentida se convierte en esclavo de sus propias emociones. La falta de perdón a quienes nos han hecho daño o ofendido y guardarlo en nuestro corazón con deseos de venganza u odio por el dolor causado, se convierte en rencor. Hay sufrimientos que no pueden evitarse, pero ¿para qué sufrir de una forma constante si existe una cura para ese dolor? El perdón es la puerta que cruzamos para que Dios, de una forma sobrenatural, pueda sanar y restaurar. El resentimiento es nuestro tema hoy en Punto Cadeneta y Cruz para aquellas personas que llegan a nuestra sintonía y les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 747-0710. Pues queridos amigos, para desarrollar este tema hoy me acompaña Patricia Ortiz, ella viene de la Fundación Hombres y Mujeres del Futuro de El Minuto de Dios. Patricia, bienvenida una vez más a Punto Cadeneta. Gracias, Dorisita, muy amable, y a todos los cristovidentes, gracias por esa invitación, porque sabemos que recurren a nosotros para, a través de tener una idea, una luz, para poder identificar sentimientos que tenemos en nuestras almas. Qué bien. Bueno, Patricia, el resentimiento. Bueno, es esto que está anidado allí muchas veces en nuestro corazón y que pues obviamente no nos deja avanzar en la vida, sino que muchas veces nos estanca, ¿verdad? Nos hace estar viviendo como esto de envidia, ¿sí? Ese rencor, bueno, ese malestar como tan feo pues en el corazón, ¿verdad? Que no nos permite también estar alegres, estar felices también de ver cómo las otras personas surgen, cómo les va bien, porque estamos muy pendientes es como de todas aquellas cosas, que lo digo nuevamente, que no dejan avanzar en la vida. Patricia, ¿de dónde surge entonces el resentimiento? Bueno, mira, Doris, es algo que todos los seres humanos en alguna oportunidad hemos vivenciado. Viene de una serie de pensamientos y sentimientos que han sido experimentados en una vida, no vida pasada, sino experiencias pasadas. Esto viene por una situación de un maltrato físico o emocional.
que puede ser llegado por los padres. Pero ¿qué ha pasado en ellos, en estos padres que han dado de pronto un tipo de alteración, un dolor que han causado porque han recriminado, porque han gritado, porque han maltratado física o emocionalmente? Ese tipo de maltrato los lleva a que ellos guarden y como tienen poder no han podido defenderse. Entonces guardan ese sentimiento y lo dejan. ¿Y cómo lo vuelvo yo a traer? A través de volverlo a recordar. ¿De dónde viene la palabra resentimiento? De la palabra latín resentiré. Entonces, doblemente sentir y volver a recordar y alimentar sentimientos de tristeza, de enojo, donde yo no puedo de pronto defenderme. ¿Por qué? Por el poder que tiene el otro. ¿De dónde puede también llegar y poder mirar? Por ser ignorados. Muchas personas que de pronto en nuestros trabajos, en nuestras áreas escolares o en nuestra vida familiar somos indiferentes y queremos llamar la atención haciendo un buen trabajo, una buena atención y es indiferencia para el otro. Entonces, esa ignorancia, ese rechazo que empezamos a sentir, lo vamos a posponer luego para luego manifestarlo con, ¿sí ve? Estar criticando, porque es una manifestación que luego la miraremos más adelante. Qué bien. Patricia, discúlpame un segundo, recibimos a un cristoyente que nos está llamando. Alberto, buenas tardes. Bendecida llamada, muy buenas tardes. Hola, Alberto. Y bendecida llamada la hermana de Hombres de Futuro. Gracias, Alberto, muy amable. Y bendecido llamados todos los cristovidentes y ojalá terminen con los oídos bien dispuestos para el programa. O que estemos, como Sí. dice la boleta por el otro lado. Nuestra participación es la siguiente: el resentimiento y todos los problemas humanos básicamente están en el egoísmo. Debemos dejar de ser egoístas y convertirnos en discípulos misioneros santos y perfectos, que es muy fácil. Solo que debemos hacer todas las cosas con fe, con esperanza, con amor y para la gloria de Dios. Porque la fe nos sirve para hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La esperanza nos sirve para ver lo invisible, sentir lo intangible y lograr lo imposible. Y el amor, que es la perfumada flor de la esperanza, es el que automáticamente nos convierte en discípulos misioneros santos y perfectos, sanando nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo e ingresando al reino de Dios para vivir divinamente. O sea, pensando divinamente, hablando divinamente, actuando divinamente, viviendo divinamente, siendo felices y haciendo felices a los demás. Les rogamos a todos los cristovidentes que lean el capítulo 3 de la segunda a Timoteo, donde nos habla de todas las consecuencias funestas del egoísmo. Muy amable y una bendición inmensa para todos los cristovidentes y para todo el equipo del canal, y que sigamos con el voz a voz para que evangelicemos desde Colombia a todas las naciones. Amén, amén y amén. Alberto, muchísimas gracias por tu llamada. Y bueno, Alberto ya nos resumió el programa. Madre María, hace buenas acotaciones. Eso es lo que tenemos, que las personas son muy participativas en esta área. Bueno, continuamos. Una de las áreas también de por qué el resentimiento, por las injusticias que se cometen. Miremos a cuántas personas de pronto hemos lastimado u otras han lastimado a otros por la clase social. El que no tiene, el que de pronto pertenece, si vemos por los estratos, que el 1, que el -1, o el 2 o el 3, así mismo se va mirando, y ese tipo de injusticias que cometemos porque no le damos la prioridad, o la misma están al que tiene. Sí. Entonces la persona va guardando ese dolor, eso se nota por la raza. ¿Qué pasa con nuestra raza a veces negra, que llegamos y los discriminamos? No, porque es negro. Lo hacemos, una mirada o la sonrisa o la burla. Esas son situaciones que uno va generando y son cosas, raíces que van quedando en el alma y van llenando a esta persona de un dolor, porque hacer la diferencia. Por el rechazo. Pero eso, mira, eso. Patricia, que el resentimiento, entonces, por ser un sentimiento, yo pienso que todos en algún momento de la vida lo hemos experimentado. Todos. Y no solamente, tanto nosotros en todas las áreas de la vida. Sí. También no puede ser que los que estemos de pronto buscando el reino de los cielos no tengamos de pronto ese tipo que hayan alguna vez sembrado ese dolor. Ahí es donde nosotros aprendemos en la búsqueda y en donde aprenderemos a darnos cuenta en dónde está la situación, la falta de ese amor que es de pronto el que me falta y debo llenarlo. Una parte que son las personas traicionadas. ¿Cuánto resentimiento hay cuando somos traicionados? Y eso lo vemos de pronto a nivel de parejas, los esposos, las esposas que han traicionado
la confianza porque hubo infidelidad, o los mismos hijos, o la misma familia, en el área laboral, cuando Sí. dice que le hacen zancadilla para de pronto hacer caer y quitar su trabajo, perder su trabajo, o en los negocios, que dice que me engañó, que me estafaron, todas esas cosas, mire cuánto dolor, En los sufrimiento. matrimonios también. Exacto, en el área matrimonial. Son cosas que todo eso, mire, y es una vida, y la vida ¿desde cuándo? Desde el momento en que fuimos concebidos, Qué bien. hasta que el Señor nos llame. Y bueno, Patricia, nos está llamando otra amiga cristovidente. María, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿tú cómo estás? Excelente, gracias a Dios, bendecidos por el Señor. Qué bien. María, Bueno, ¿qué opinión pues- tienes acerca del tema? Bueno, la experiencia que yo tengo y lo que le doy a todo ser humano, Sí. a todo hijo de Dios, y al que no lo conoce, mucho más este mensaje. Yo tuve una dificultad con mi matrimonio, mi esposo me abandonó, tuve un hijo que fue muy, pero muy, muy difícil, me causó muchísimo dolor. Todos alrededor mío me decían, sácalo, mándalo con la porra, ¿sí? Y yo a veces escuchaba esos mensajes, pero fue tan grande y maravilloso el Señor porque yo lo buscaba. Me iba a la Santa Misa y llegaba y la humilía el Padre, lo primero que decía, el perdón, las madres y las esposas. Sin que esto implique a que uno tenga que permitir que lo maltraten hasta lo último. Pero cada dolor, cada frase que ellos le den a uno, tanto hijos, esposos, amigos, que nos hieran, que nos causen dolor, es llevar esto al corazón y a la mente. ¿Qué haría el Señor con esto? Sí. Llene su corazón de amor y nunca el que ama a Dios y tiene el amor en su corazón le hace daño a nadie, ni retrocede mal por mal, sino que el Señor como que le da esa paz, como que le da ese amor, y ese ser no lo ve con rabia, lo ve en el corazón de Jesús, porque nosotros amamos y Él nos ama, nosotros perdonamos, Él nos perdona. Que perdonen siempre, siempre el perdón. Qué bien. Es mi consejo. Lo Tan viví bello. y hoy soy muy feliz con mi hijo, me ama, yo lo adoro y se los entrego a Dios todos los días. Que no lo olviden. Qué bien. María, muchísimas gracias por tu llamada. Mira lo que nos recomienda María. Es algo muy lindo y sí, definitivamente, de hecho la nota nos hablaba de esto, ¿no? Cuando nosotros damos ese paso de decir, y tomamos la decisión también de decir, yo voy a perdonar, también ahí ya estamos autorizando a Dios, ¿sí? Para que Él venga a sanar y venga a restaurar. Alguien podrá decir, pero ¿cómo así que autorizando a Dios? Es que muchas veces Dios no puede obrar en nuestra vida porque Él es todo un caballero y Él no viene a violentar la vida de nadie. Entonces, hay situaciones en las que Dios quiere obrar en nosotros, pero que nosotros no lo dejamos actuar, es por nosotros mismos. Entonces, hay cosas que Dios no puede hacer por nosotros. Entonces, el perdonar a la pareja, el perdonar al hijo, el perdonar de pronto a aquel vecino, a aquel amigo, lo tenemos que hacer nosotros. Obviamente Dios nos capacita, Dios nos enseña cómo perdonar, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Tú lo has dicho, Doris, es una acción de verdaderamente permitir Sí. que Dios haga la obra. Y María nos dio el antídoto, ahí lo dijo, es el amor. Es el mejor antídoto y la mejor muestra, la palabra lo dice, el antídoto actúa inmediatamente, como cuando una serpiente nos pica y qué es lo que vemos, y rápidamente a que nos apliquen el antídoto, lo contrario a verdaderamente para dar una solución y que es inmediata. ¿Y quiénes somos favorecidos? Los que hemos experimentado esa gracia, porque es una gracia, ¿verdad?, dejarnos amar, porque eso también es permitirlo a través de los otros, a través del otro, mi familia, mis amigos, mis compañeros, en mi misma área donde yo me esté desempeñando, hacerle ver que ellos son una parte de Dios en ellos y ellos para mí también. Qué bien. Patricia, nosotros vamos a una pequeña pausa y queridos amigos cristoyentes, por favor no se despeguen del televisor. Cuando regresemos vamos a estar hablando también de las consecuencias, fabuloso. porque a veces nosotros tenemos unos comportamientos y unas actitudes que decimos, pero ¿de dónde? ¿Por qué? Ya Patricia nos habló entonces cómo surge el resentimiento, que muchas veces son también
por bobadas, ¿verdad? Para nosotros, de pronto para la persona es algo muy importante, también hay que mirar que muchas personas son susceptibles, entonces de pronto le dijeron fea, le dijeron bonita y se molestó y ya ahí empieza, ¿no? Ese resentimiento. Entonces tenemos que empezar a mirar todo esto, qué rico que nosotros podamos tener ese corazón también sano, restaurado por el Señor, y qué bueno sería que al terminar ya el programa, muchos amigos cristovidentes digan, voy a tomar la decisión de perdonar, esa invitación que también nos estaba haciendo María. Así que queridos cristovidentes, no se vayan, ya regresamos con todos ustedes. Yo decidí seguir, tus palabras lo hacen mejor. Oh. ¿Sabías que? El resentimiento es el motor de muchas de nuestras reacciones, bloqueos, encadenamientos que impiden disfrutar del aquí y ahora. Continuamos en Punto Cadeneta y Cruz, hoy hablando acerca del resentimiento. Recuerden, amigos y amigas, que ustedes pueden participar de este espacio, 747-0710, opción 3. Bueno, Patricia, vamos a hablar de las consecuencias del resentimiento, cuando se alimenta también este sentimiento en nosotros, en nuestro corazón. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay que mirar que debemos conocer y reconocer qué es lo que sucede. Primero, también miremos las etapas de la vida, ¿no? Hay veces muchas cosas han sucedido porque la experiencia, Dios, no hemos madurado. 3, las circunstancias son diferentes, se incluyen muchas cosas que son área familiar, laboral, social, cantidad de cosas. Entonces, ese resentimiento, como lo dijimos anteriormente, pueden tener muchas causas. Pero eso tiene una serie de consecuencias, sí. Y una de las primeras es que va a alterar las relaciones familiares, empezando, porque es donde el primer núcleo el que se empieza a afectar. Las personas empiezan a expresar, o sea, gritos, alteraciones, reclamaciones. Entonces es el primer núcleo que se empieza a afectar. Inmediatamente, si somos ya personas que laboramos, también esas relaciones laborales se pueden afectar. Voy a contarle una historia que entre cámaras estábamos nosotros hablando con Doris. Que una vez una compañera de trabajo, hace más o menos un año, yo veía que ella, una manifestación extraña de ella hacia mí, o sea, me entregaba los papeles mal, me contestaba mal, y uno veía que yo no era muy agradable a ella. Me dieron la oportunidad de poder decirle, cuéntame, yo quiero que me digas qué pasa contigo, que veo que yo no te soy muy agradable. O sea, que causo como repudio, porque es una de las sensaciones y es la palabra que se puede utilizar, y te pongo inestable. Entonces ella me dijo, no, nada, porque las personas se sienten que uno pueda influir sobre ellas. No, nada, no pasa nada, ¿te parece? Eso son cosas tuyas. Le digo, bueno, no hay ningún problema. Pero si en alguna situación yo te he afectado en algo, con alguna palabra, alguna actitud, yo te pido, por favor, perdóname, porque lo que menos es quiero causarte daño. Pasaron el tiempo y no sé qué cuento, y se dio la situación de volverme a encontrar con ella a solas. Y me dice, ¿sabes qué, Patricia? Sí. Me puse a pensar en lo que tú me dijiste y, claro, yo ya sé por qué es que te tengo fastidio. No, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Yo dije, perdóname, yo te ocasional. Mejor no es que te llamas igual a cómo se llama la novia de mi esposo. Y yo, Dios, perdóname. Pero ese cuenta en cosas, en situaciones tan elementales, uno, como ser humano, puede causarle malestar al otro sin haber intervenido en verdaderamente haberle causado daño. Entonces, situaciones, personas, por nombres, por circunstancias, un gesto, estoy llevando a alterar mi vida familiar, mi vida laboral. Imagínate, ella se indisponía en su mismo área de trabajo. Entonces, qué triste, porque ¿quién se hace el daño? La misma persona. Para eso también se requiere una madurez, ¿no? Una madurez emocional. Cierto. Exacto, pero entonces la gente no reconoce, y el no reconocerlo es haciendo daño porque está alimentando, albergando un odio, un sentimiento que luego le va a causar a nivel corporal, y que es una de las consecuencias. Sí, y mira, Patricia, que esto es algo que nosotros podemos ver en nuestra sociedad, y por eso Colombia nosotros necesitamos mucho de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque sí, esto lo podemos ver nosotros en la calle. Sí, cuando nos subimos a Transmilenio, sí, cierto, que es así a reventar, y medio roza alguien con nosotros y de una vez, o sea, la manera como van diciendo, o en una buceta también, o sea, no hay una tolerancia, que nosotros nos preguntamos qué es lo que hay en el corazón, o sea, de tanta gente, y obviamente sabemos que ahí hay una sed de Dios. Esa persona necesita ser tocada por la presencia de Dios, pero donde sí la invitación, y hacemos la invitación pues desde este espacio, es precisamente, Patricia,
a que no alimentemos este sentimiento, sino que todo lo contrario, demos paso para que Dios también, Él empiece a obrar en nuestra vida. Nosotros lo podemos ver, o sea, es salir a la calle, la gente con ese rostro, sí, porque es un rostro de amargura, un rostro, obviamente nosotros tenemos que mirar que también en muchas personas hay mucho dolor, precisamente por esto, porque en algún momento de su vida, como tú lo decías, en alguna etapa de su vida, pues alguien les hizo daño, ¿verdad? Que vemos también que muchas veces desde la niñez traen eso. Entonces, es como que, listo, tomemos ya conciencia y mirar, ¿hemos avanzado realmente en la vida? ¿Hemos salido adelante con esta carga que nosotros tenemos? ¿O es hora de decir, ya no más con el resentimiento, yo voy a tomar la decisión? Cierto, mire Doris, lo estás diciendo como debe ser. Y esa es mi labor como católica, como cristiana, como decir que si verdaderamente estoy llevando el Evangelio, ese es el momento. Yo me doy cuenta de quién está siendo afectado por algo. Sí. Y yo puedo ir con amor, con cariño, con ternura y decirle, mire, algo te pasa, ¿cómo te puedo ayudar? En el momento no nos pueden dar la respuesta, pero los dejamos inquietos y volver a ir a ese ser a manifestarle cómo se puede servir. Otra de las características que tiene él, o qué consecuencia tiene este problema, porque es una problemática, es que va a impedir el propio bienestar. Tú lo dices, mi rostro es amargo, desolador, sin esperanza, no se le ve felicidad a los seres humanos, a muchas personas que tienen un sentimiento de amargura, de tristeza, de desolación. Ese bienestar no lo manifiesta, todo le harta, todo le cansa, todo le fastidia porque está en una constante crítica. Y es en todas las áreas. En su casa malo, en su hogar, en su trabajo malo, todo, y es buscando como la disculpa o el mirar lo malo de la situación. No busca una solución, sino siempre criticar. Desconfianza. Imagínense las relaciones, cuando yo voy a establecer una buena relación con alguien, no, viene, me va a quitar, me va a llenar, me va a correr la butaca, cantidad de sentimientos, y ahí es donde vienen todas esas frases especiales que decimos. Los ricos son más ricos y los pobres cada vez serán más pobres. Con respecto a lo que dijo María, en la área de su hijito, mire, todo el mundo le dice, no déjelo, bótelo ya, no lo determine, cría cuervos y te sacarán los ojos, que me imagino que le habrán dicho, porque esa es una palabra que existe. Palabras de este tipo. Cada vez mi esposo no me denigra, ¿no? Entonces fue casarme y todas esas cosas que ¿de dónde salen? ¿Qué he sembrado? ¿Qué hay en mí? Es el mismo dolor y eso sale con raíces de espinosas. ¿Y qué estoy criando? Si tengo hijos y de la misma manera, pues imagínate, estoy haciendo desconfiar a estas criaturas, a que ellos verdaderamente no tengan tranquilidad y paz, que haya desconfianza ante el mundo, ¿en quién me voy a enfrentar? Claro. Patricia, mira que tú mencionas algo muy importante, yo le decía al comienzo del programa, es como revisar qué es lo que hay en nuestro corazón. Y hay algo claro y es que nosotros vamos a hablar de lo que hay en nuestro corazón. De eso, lo que habla la boca es lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón. Si yo todo el tiempo, estoy hablando de alguien, estoy hablando en contra de alguien, es porque hay envidia, es porque hay resentimiento, es porque hay una cantidad de cosas. Pero yo pienso que cuando nosotros también como hijos e hijas de Dios empezamos a llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, ¿de quién vamos a hablar entonces? Imagínate, pues ahí será todo lo que es ternura, es amor, es consentimiento, es justificar de pronto al otro por qué es así, comprender, entender por qué es su comportamiento. Falta una parte, Doris, que hay que hablar acá de lo que son, ¿por qué hay tanta enfermedad psicosomática? ¿Por qué tanta alteración? No quiere decir que estas personas sean mentirosas, no. Su cuerpo se resiente. Cuando yo tengo tanto dolor, tanta ira, enojo hacia el mundo, hacia uno mismo, ¿qué es? Es como dice Fray Nelson Medina, dice, es crear una propia cárcel, la propia trampa para uno mismo. ¿Te imaginas uno en una trampa, encerrado, alimentando, rumiando esa situación de odio, de enojo? ¿Qué sucede? Que mi cuerpo se lastima, mi cuerpo se lacera. En ese momento mi cuerpo está sintiendo que son todo ese problema de enfermedades a nivel articular, artritis, osteoporosis, cantidad que yo misma me voy comiendo. Es como darle veneno, pensar que le doy veneno a mí, me estoy envenenando esperando que se muera el otro. Eso es lo que estoy haciendo. Enfermedades psicosomáticas que van a alterar son los problemas que hay respiratorio, la gente se enferma a nivel articular, a nivel de dermis, cuántas alteraciones a nivel de piel, pero las personas lo tienen. No estamos diciendo, su sintomatología la vive.
la siente y se presenta. ¿Pero de dónde? Porque la tengo aquí, Claro. dándole vueltas y rumiendo, como aquella vaquita que coge su eso y vuelve y vuelve y vuelve, ¿verdad? Ese alimento dándole vueltas. ¿Y qué alimento verdaderamente estamos percibiendo? Dolor, tristeza, desilusión, desesperanza y un aburrimiento en la vida que Qué bien. Me está llamando otra amiga. Blanca, buenas tardes. Blanca. Sí, señora, muy buenas tardes. Hola, Blanquita, Dios te bendiga. Muchas gracias, Doris, a ti también. Amén, Blanquita. Blanca, ¿me haces un favor? ¿Le bajas volumen al televisor? Sí, señora, claro que sí, regálame un segundito. Todo el volumen. Blanca. Sí. Blanca. Sí, señora, estoy en la línea ahora sí. Ahora sí, Blanquita, nos escuchamos súper bien. Bueno, muy bien, Doris, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Blanquita, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión acerca del tema del día de hoy, el resentimiento? Sí, señora. Bueno, es una preguntita muy sencillita, pequeña. Sí. ¿Cómo evitar el resentimiento, Doris? O sea, ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo tener como, pues el resentimiento es natural, pero pues cómo llevarlo, cómo trabajar, cómo sobrellevarlo, cómo evitarlo, ¿sí? Sí. Pues más que todo eso. Ok, Blanca. Blanca, muchísimas gracias por tu llamada y claro que sí, ya vamos para allá. Sí, sí, Entonces, ¿cómo? Ella plantea dos preguntas aquí, Patricia. Primero es cómo evitar el resentimiento y ya lo otro entonces es cómo debemos nosotros también liberarnos del resentimiento. ¿Cómo evitar el resentimiento? Yo pienso con esto, Patricia, que es algo, por ser un sentimiento, es algo que en cualquier momento va a llegar a nuestra vida. ¿Sí? Que lo vamos a experimentar. Los sentimientos en cualquier momento, nosotros no sabemos. Yo puedo estar aquí muy feliz, pero en cuestión de segundos puede ocurrir algo que me pone a mí de pronto muy triste. Y yo no contaba con esto, pero son todos estos sentimientos que nosotros no sabemos en qué momento los vamos nosotros a experimentar. ¿Cuál es la clave? El que nosotros no alimentemos este sentimiento, porque igual nosotros como seres humanos estamos llenos de sentimientos y de emociones. Entonces, Patricia, en este momento a mí me puede hacer algo que a mí me molesta, pero ¿cuál debe ser mi actitud entonces? Yo no me voy a dejar y voy a estar todo el día enojada con Patricia y terminar de pronto una amistad por aquello que me dijo. Todo lo contrario, ya como personas maduras es llamarla, decirle, mira, ocurrió esto, me hiciste daño, aquello que tú dijiste a mí me dolió, pero ya, pasó, experimenté, sí, ese sentimiento no agradable, pero pues igual seguimos adelante. ahí queda. Muy bien. Eso es. Yo debo conocer y reconocerlo, así como se llama resentimiento. Sí. Volver a alimentar es reconocer que 2 veces conozco, esto me afecta, tal cosa me inquieta, me incomoda, mi esposo, mis hijos, mis compañeros de trabajo, no debo permitir, o sea, puede que en ese momento no se pueda solucionar, Sí. porque no es el tiempo, no es el sitio, no hay la oportunidad, pero lo que dice, no debo dejar pasar, la palabra lo dice, que tú no te acuestes sin haber perdonado y haberte perdonado, es eso. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que nosotros siempre no lo hacemos porque como hay jerarquías, de pronto si lo hacemos a nivel laboral, a nivel de mi esposo, ¿cómo le voy a decir que eso me molestó porque se pone bravo? No, señora. Generalmente el resentimiento que da es porque yo no me he podido defender. Sí. Y no es defenderse de llegar a atacar o pelear. Es simplemente que no he dicho, no hemos sido asertivos, es la palabra. Ser asertivo es no permitirse hablar en el momento correcto, decir lo que no me gusta y hasta dónde puedo permitir las cosas, hasta dónde, si yo dejo pasar el límite, pues eso sucede más que todo, porque el resentimiento quedó ante las personas que yo no puedo, jerarquías, Sí. profesores, maestros, jefes, y ¿cómo le voy a decir a alguien que le está mal? Y por eso se dice la palabra, el jefe manda aunque mande mal. ¿Ves? Entonces creo que podemos haber dado solución a lo que Blanquita, ¿cómo lo puedo evitar? No se va a poder evitar porque es un sentimiento, ya lo dijo. Lo tengo que experimentar, o si no sería entonces una pared. Claro, tengo que sentir tristeza, dolor, angustia, enojo, rabia. ¿Y qué sucede con esas partes? Es que lo puedo decir y luego sí irme al otro para decirle tal cosa. Así sea mi jefe. Mire, doctor, señor, señora, quiero decirle que, o sea, no era la manera, pero si erré, ayúdeme de pronto a crecer. Y con mucho gusto lo haré en otra oportunidad de una mejor forma. Es así, sin temor. Así es, Patricia. Y ya lo otro que nos preguntaba también Martica, entonces, ¿cómo liberarnos del resentimiento? De esto vamos nosotros a hablar, pero antes recibimos a Marta que nos está llamando desde la ciudad bonita. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Doris, ¿cómo está? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, sí, señor. ¿Y cómo está la ciudad de Bucaramanga? Muy bien, un poquito fría. Está ¿Frío? bastante fría y bastante llovizna, sí, señora. Ah, vea pues. Martica, cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir? Doris, yo tengo una preguntita. Sí. Yo tengo una pareja. Sí, Tengo 27 años con esta persona de vivir. sí, Dentro de mí, o sea, yo quiero casarme con él, sí. pero no sé si hago bien o si hago mal, ¿Por qué? porque es una persona muy resentida y hiere mucho, a veces hiere mucho, a veces es muy calabaza. Entonces esa es mi pregunta. ¿Será que al casarme con él yo hago mal? Él no tiene muy concreto el matrimonio. Yo le he dicho a él, yo le digo, porque ahorita en octubre va a haber una brigada de matrimonios aquí en Bucaramanga. Sí. Yo le comenté a él, le dije, yo nos casamos. Y él nomás me mira, él no me dice ni sí ni no. Pero entonces se queda como no. No sé, tiene un resentimiento muy celoso. Piensa que si yo salgo voy a encontrarme con alguien o... Es una persona muy insegura de sí misma. Él tiene 54 años, yo tengo 40 años. No sé si esa es lo que me lleva a mí a eso. Sí. Pero tengo 27 años para cumplir de estar con él. ¿Y tienen hijos? Sí, señora, claro. ¿Sí? Tenemos 3 hijos. Tenemos uno de 20 años, uno de 18 y la niña de 11 años. Ok, Martica, muchísimas gracias por tu llamada y gracias también por compartirnos también lo que ella está pues viviendo en este momento. Bueno, acá hay muchas cosas y definitivamente, Martica, hay mucho para hablar, ¿sí? Muchísimo, y aquí el tiempo es muy corto. Yo sí te pido el favor, si tú me puedes dejar tu número telefónico por el interno y ya vamos a tener más tiempo también para hablar, porque igual sabemos nosotros que cuando vamos a buscar el sacramento del matrimonio, tenemos que acercarnos a este sacramento con una madurez espiritual también y emocional. Es algo que nosotros debemos mirar, no es decir, nos vamos a casar, sino y ya porque quiero tener este sacramento, porque quiero tener la bendición de Dios. Esto requiere, Martica, también de toda una preparación. Recuerda, madurez espiritual, madurez emocional debe estar en nosotros. Y hay muchas cosas también para mirar, por qué ella dice, no, bueno, vive con un resentimiento, qué es lo que le está pasando. Obviamente ustedes ya viven una relación de pareja, ya hay hijos, y la Iglesia Católica ofrece muchísimos apostolados también, comunidades donde muy seguramente están dispuestos a poderlos ayudar, que ustedes puedan tener también de pronto un retiro de parejas, donde allí puedan tener también ese encuentro con el Señor. Pero Martica, todo con calma, nada de afanes, ya vendrán otras brigadas, si no se puede pues en este momento, ya vendrán otros momentos. Para todo hay un tiempo. Sí, de esto nos habla la palabra de Dios. Entonces, qué bonito también que estés inquieta por buscar el sacramento y por buscar esa bendición del Señor a través del matrimonio, pero con calma, mujer, el Señor conoce lo que hay en tu corazón y más adelante pues vamos a hacer una oración. Así que te recomiendo entonces que por favor me dejes tu número telefónico. Y bueno, Patricia, hay una sección muy bonita aquí en Punto Cadeneta y Cruz que está dedicada al adulto mayor y se llama Experiencia, Sabiduría y Plenitud con el doctor Guillermo Restrepo. Así que invito a Patricia y a todos ustedes, amigos cristovidentes, para que veamos esta sección. Experiencia, Sabiduría y Plenitud. Muy buenas tardes, queridos amigos cristovidentes, nuevamente con ustedes en este ciclo de conferencias sobre el tema del dolor, que ya llevamos 3 programas y hoy estamos haciendo el 4º programa para que ustedes tengan una información suficiente y unas alternativas, por lo menos en este tema del dolor, se les vaya disminuyendo esos niveles de sufrimientos que a veces manejamos y que la vida gratuitamente nos ofrece, o que a veces nosotros mismos nos causamos por omisión, por negligencia, por descuido, o porque tenemos un concepto equivocado de la vida que creemos que debe ser sufrida. Pues para nada. Dios también nos dio la ciencia como una opción para aliviar el dolor, para curarlo cuando es curable, para paliarlo cuando hay que aliviarlo. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar, después de los temas anteriores y de las generalidades, incluyendo la fibromialgia, que en otros programas les prometo que hablaremos de otro de los temas
que están inscritos aquí en lo del dolor, pero hoy vamos a hablar de tratamiento, para que ustedes tengan unos conceptos generales y se ubiquen muy bien, sin ninguna ignorancia, para que hagan lo debido y lo adecuado y no se causen un mayor problema. Para el tratamiento del dolor, lo primero que tenemos que lograr es un diagnóstico. Por eso no se automedique, no le pregunten a personas no idóneas sobre qué deben hacer sobre un dolor determinado, porque acuérdense, el dolor es un mecanismo de defensa que nos avisa que algo está sucediendo en nuestro organismo, física o psicológica o espiritualmente, que no anda bien y que se nos está afectando, que nos está afectando la vida, nos está afectando nuestros tejidos, nuestra mente. Así que tener mucho cuidado. Lo primero es tener un diagnóstico, identificar con el médico cuál es ese dolor y qué causa tiene. Por eso acude, es mejor pagar una consultica o asistir a tu EPS para que puedas tener la opción de tener un diagnóstico. Segundo aspecto a tener en cuenta, el tratamiento es individualizado. Hay que hacer un análisis de la persona. Hay medicamentos que te sirven a ti, pero a otras personas no. Y según el tipo de personalidad, según el tipo de manera de ser, según la característica propia de la persona, incluso si es obesa o delgada, en fin, según la historia de vida de cada persona, allí vamos a determinar cuál es el tratamiento indicado para ayudarle en el dolor a la persona. ¿Cuál es la vía preferencial para el tratamiento del dolor? La vía oral. La gente siempre pide que le manden inyecciones y cree que la inyección es lo mejor que se le puede dar para su tratamiento del dolor. No, hay que ir mirando primero, desde el comienzo, de forma paulatina, qué es lo que le vamos a brindar a las personas para que desaparezca el dolor, y nos iremos a los tratamientos más sofisticados en la medida de que éste sea resistente al tratamiento simple y sencillo. Las dosis, tenemos que comenzar con dosis bajas, no comenzar con dosis altas, para ir haciendo incrementos lentos, paulatinos, según la respuesta que el individuo tenga. ¿Qué otro aspecto del tratamiento tenemos en cuenta los médicos? Combinación de medicamentos. No basta solamente con analgésicos en la mayoría de los casos. Hay que combinarlos con otros medicamentos que van a hacer mucho más fácil la disminución del dolor e incluso la sanación o curación del mismo. Hay que hacerle seguimiento a ese tipo de dolor. Es muy importante que ustedes se puedan comunicar con su médico en la medida en que estén haciendo el tratamiento. Si lo hacen a nivel de EPS, acuérdense que tienen la desventaja de que no pueden comunicarse con frecuencia con su médico, y si lo hacen a nivel privado, pues tienen la ventaja de que pueden llamar a su médico para que él les oriente. Hay que hacer una valoración psicogeriátrica en el caso del adulto mayor, o también psicológica en el caso de los jóvenes, de los niños o de los adultos, porque eso es muy importante para tipificar la magnitud o es decir, la cronicidad o la agudez del dolor, o la forma como psicológicamente esté viviendo la persona el dolor que ha padecido, y eso lo dijimos en programas anteriores. Y el uso de los medicamentos. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar? Es muy importante porque no todo medicamento actualizado y todo medicamento que cualquiera te sugiera es el indicado. Tenemos que comenzar con aquellos que menos efectos secundarios produzcan. Es así como en el ciclo de medicamentos tenemos llamados niveles de atención, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es el más suave de los medicamentos y es ahí donde usamos el acetaminofén, ASA o el ácido acetilsalicílico. Estos medicamentos obviamente se usan para los dolores leves o moderados en algunos casos, y según la intensidad del mismo los vamos a ir incrementando. Luego los vamos complementando con los llamados opiáceos, medicamentos que tienen una especie de neutralización del dolor porque apaciguan la conducción nerviosa de la sensibilidad y hacen que el paciente se sienta mucho mejor para no tener que incrementar de manera exagerada aquellos medicamentos que puedan tener efectos futuros de tipo secundario. Cuando el dolor es moderado, entonces tenemos que agregar, por ejemplo, medicamentos como codeína, lidocaína, etcétera, algunos de estos medicamentos potencializando los anteriores que les mencioné. Y ya cuando el dolor es severo, grave, crónico y que ha sido resistente a una serie de tratamientos,
y este no cede. Afortunadamente existen las llamadas clínicas de dolor, donde se tipifican paulatinamente las decisiones médicas para quitar el dolor, porque eso es muy importante, si no sería un tormento infinito para la persona, y es cuando ya recurrimos a opioides mucho más potentes, entre esos la morfina, la hidromorfona, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, tener en cuenta en los usos de medicamentos los efectos secundarios más dramáticos, como son la insuficiencia renal, la intoxicación hepática, el sangrado y la úlcera gástrica, sobre todo cuando estamos usando medicamentos como el ácido acetilsalicílico. Tener mucho cuidado entonces, asesorarse muy bien. Hay otra serie de tratamientos muy importantes según la gravedad y el sitio que compromete al individuo, cirugías en el último de los extremos, cuando el paciente ya no puede cederle su dolor en base a los tratamientos farmacológicos. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de esta sesión. Sigan ustedes con Punto, Cadeneta y Cruz. Les habló el doctor Guillermo Restrepo Sánchez, su médico en casa. Asistan entonces a unos avisos comerciales. ¿Sabías que? El perdón es una expresión de amor que nos libera de ataduras que amargan el alma y enferman el cuerpo.